la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señores, la JEP, la misma organización que dio el escándalo con Néstor Raúl Correa, que era el secretario general de la JEP, y él le quiso advertir al país de cosas muy graves que estaban pasando, pero la señora Linares y la propaganda política que hay en favor de la JEP tapó lo que Néstor Raúl Correa había denunciado. Después, los escándalos de Marta Lucía Zamora y de otros miembros de la JEP que se dedicaron a favorecer a los bandidos de las FARC, inclusive dándoles permiso para viajar al exterior, para que se solazaran en las playas del exterior estos bandidos. Marta Lucía Zamora está procesada, judicialmente procesada. ¿Qué nos extraña el escándalo de ahora? ¿Qué nos extraña el roscograma de la señora Linares si su patrocinador y mentor y director espiritual es Edgardo Maya Villazón? Ese es el nivel moral que tiene la JEP. ¿Para qué sirve la JEP? Para prenderle un fósforo y para acabarla. Como decían, después de la unificación de las dos Alemanias, la de Occidente y de Oriente, que servían las fábricas de Alemania Oriental, ¿para qué servían? Para ponerles un fósforo. Para ninguna otra cosa. La JEP no sirve sino para acabar ese esperpento cuanto antes. En un año en que se han gastado más de 100 millones de dólares de la plata de todos ustedes, queridos contribuyentes, llevan 5 procesos y se reúnen con los bandidos de las FARC a puerta cerrada, como se reúnen los bandidos. La JEP, nombrada por extranjeros y por comunistas en su totalidad, la JEP que posesiona pero no deja actuar a los magistrados suplentes, como nos lo dijo una de ellas en una entrevista para La Historia. La JEP, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué tenemos eso? ¿Para estar acosando a nuestros militares? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar absolviendo o imponiendo penas alternativas que no han tenido tiempo de decir cuáles son? ¿O les parece el colmo de la desvergüenza? ¿O para favorecer al señor Santrich y para acabar con la cooperación judicial con los Estados Unidos? La JEP. Los inmigrantes a Estados Unidos se triplican. Nunca ha habido tanta inmigración como con Trump. Aquí hay un fenómeno que es preciso considerar. ¿Qué es lo que está pasando? Que el socialismo acabó con Centroamérica. La acabó. El país industrializado, el país productivo de Centroamérica, que era El Salvador, lo volvieron flecos los comunistas. De Honduras, ni se diga, siempre fue un país pobre, pero ahora es un país miserable, que es distinto. ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa con la gente que prefiere ir a morirse a los pies o al pie de una cadena de garantías para los Estados Unidos que tienen en la frontera, que quedarse en su propio país? La desesperación de Centroamérica. En Colombia, paro nacional de maestros para los próximos días. Tienen muchos motivos, entre ellos, válganos Dios, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Le molesta a los maestros? ¿Qué Plan Nacional de Desarrollo tienen en el Magín? ¿Por qué no nos cuentan? En Venezuela tenemos una noticia importantísima, y es que los sindicalistas venezolanos llamaron al señor Guaidó para
que hicieran causa común y para iniciar un proceso de huelgas, entre otras. ¿Dónde? Pues en los sindicatos de los empleos públicos, porque no hay más. Como allá acabaron las fábricas, como acabaron las empresas productivas, los sindicatos que quedan son los de los servidores públicos. Alerta por calidad del aire en Medellín. ¿Qué está pasando en esa ciudad tan hermosa como la ciudad de Medellín? ¿Qué está sucediendo? Son las fuentes fijas de contaminación. En el Valle de Aburrá no puede haber industria. ¿Pero cómo? Si es que el Valle de Aburrá es un vallecito enclavado entre montañas. ¿Para dónde sale el aire, especialmente en épocas como esta, donde además viene la calina de las orillas del río Magdalena? Y la ayuda humanitaria de Rusia para Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, que cuando estaba el tema de la ayuda humanitaria en la frontera, Rusia dijo que enviaría ayuda humanitaria para Venezuela, o Maduro dijo que estaba esperando ayuda humanitaria que le enviaría a Venezuela? ¿La han visto ustedes? ¿La han visto? Rusia está tomando conveniente distancia del régimen de Maduro. Ni siquiera los rusos están con Maduro y los chinos sí están, pero pidiéndole a Maduro que les pague lo que les debe. Ahí están los chinos. Maduro está maduro para caerse como fruta madura. Ese régimen se va a caer porque se tiene que caer. Ahí tendremos un éxito impresionante del presidente Duque, que ha manejado, hay que decirlo, con mano maestra este proceso, y Colombia tendría una oportunidad de oro para contribuir de la manera más eficaz a recuperar a Venezuela, el país más rico de este continente y probablemente del mundo. Bueno, este es un tema como para descansar de temas políticos profundos. Neymar de rumba. Está lesionado, pero vive de rumba, y que con qué niña de las pasarelas sale y con qué artista se besa, y entonces está de rumba en el carnaval. Ese es el ejemplo que da un deportista que se encuentra lesionado y que debe guardar reposo. Para la rumba y para la samba, Neymar no está lesionado. Eso no es un escándalo, ese no es un ejemplo para los jóvenes. Eso es un escándalo que hay que rechazar. Como todos los años, queridos amigos, anoche murió y fue enterrado Joselito Carnaval. Es el único que se puede morir todos los años, porque todos los años resucita con el carnaval. Ayer en Barranquilla, entre lágrimas y sollozos y los llantos de las nuevas especialistas en este tipo de llantos. Ustedes recuerdan que en los funerales antiguos existían las plañideras, que eran unas mujeres que se contrataban para ir detrás del féretro o al lado del féretro, llorando, gritando, rasgándose los vestidos, arañándose las caras en señal de dolor. Estaban contratados, eran las plañideras. Joselito Carnaval, también tiene sus plañideras, y ayer fue ese espectáculo, simpático como todos los del carnaval, pero todo llega y todo pasa. Ahora barranquilleros, ahora gente del Caribe, ahora toda la gente que disfrutó carnavales a trabajar. Esperamos que la reseca o chuchaqui o guayabo o como lo quieran llamar no sea demasiado duro. Volvemos con temas ligeros. La caída del Real Madrid. Tata Castro nos contará cómo el ídolo mundial, el Real Madrid, el blanco, se volvió un blanco de burlas de todo el mundo. La ONU protesta contra autorizaciones de Uruguay y Canadá para meter marihuana. Es que esto ya está preocupando, la gente se da cuenta, especialmente los científicos. Aquí tuvimos un gran científico colombiano contando los daños que hacía
la droga. Yo recomiendo un libro que se perdió y que nadie ha querido volver a publicar, Las llaves falsas de José Vélez Sáenz, un gran filósofo y escritor de Manizales, él víctima de la marihuana. Él no estaba contando de tercera mano y era una época en que no había marihuanos. José Vélez Sáenz era un caso excepcional en Manizales y escribió un libro que ojalá se volviera a publicar, Las llaves falsas. La marihuana destruye al ser humano. La marihuana destruye el cerebro. La marihuana es terrible, terrible, y prepara el camino para drogas más duras. La Asamblea Nacional Popular de China, es decir, el Partido Comunista, se reunió y tuvo dos temas centrales: la discusión de las previsiones del gobierno sobre el crecimiento económico de China, número 1, y número 2, la manera como se debe unificar la legislación para promover más la inversión extranjera en China. El partido ultracomunista, el país ultracomunista, el país de Mao Zedong, el país más radical, el que creó el maoísmo y lo lanzó por el mundo, hoy es un país capitalista. Se aburrieron de ser pobres, se aburrieron de la bicicleta y el blue jean raído, resolvieron enriquecerse, y para enriquecerse no hay sino un sistema: la libertad humana, la creatividad del hombre, esa cosa detestable para tantos que se llama la empresa libre, para promover el enriquecimiento de los que sean más capaces, que, como decimos acá, no pueden desayunar 2 veces ni ponerse 2 vestidos de una vez. El dinero que tienen lo tienen que poner al servicio de los demás a través de empresas más productivas. ¿Qué daño le hace a los Estados Unidos el señor Bezos con su inmensa fortuna? Nada, que está creando empleo, que está desarrollando ese país. Dice Elliot Abrams, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, que Maduro tiene entre el 10 y el 15% de favorabilidad. Esa es la gente a la que Maduro todavía alcanza a darle comida. Esos son algunos poquísimos que no son capaces de marchar de otra manera que al compás de los medios de publicidad del gobierno. 10 o 15%. En realidad, ¿cuánto es? Nada, nada. Lo de Maduro es la soledad total y absoluta, el otoño del patriarca. Los que promueven la imagen de García Márquez suelen olvidar ese librito, que es difícil de leer porque no tiene puntos y comas, y pues no le llega ni a los tobillos a la obra de La tejedora de coronas, pero es un libro muy interesante, El otoño del patriarca, como el premio de las barbaridades del patriarca es la soledad absoluta. Un organismo internacional que sigue los pasos de SIMSI, de la ONU, dio noticias sobre el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia y de la producción de la cocaína. Y la pregunta que hay para hacer, esa cocaína que se produce en términos gigantescos, en cantidades gigantescas, es un diluvio de cocaína lo que hay sobre el mundo y Colombia es un mar de coca. ¿La plata a dónde va? ¿Quieres tú decirme eso, querido amigo? ¿La plata a dónde va? ¿Dónde está la plata de estos bandidos de las FARC, amigos de la JEP y dueños de la JEP? En el mundo internacional, cede tensión entre la India y Pakistán, en buena hora. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, dice que no permitirá lo que llaman allá jurisdicciones, es decir, condados, municipios, para nosotros, que protegen indocumentados. El sábado habrá una gran marcha de venezolanos en señal de protesta convocada por Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. Al mismo tiempo, Chávez también convoca a los suyos.
es decir, a los empleados públicos, es decir, a los miembros de los colectivos, es decir, a los que reciben todavía un mendrugo de pan de parte del gobierno. La televisión venezolana está lista para hacer los fraudes que le conocemos para ampliar la manifestación de Maduro. 4 gatos marcharán por Maduro. Hay un artículo de Eduardo Mackenzie, nuestro amigo, gran pensador y gran periodista que tiene sede en París, donde vuelve flecos al señor Christoph Harnisch, quien es el delegado en Colombia de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que se opuso a la entrega de la ayuda humanitaria a los venezolanos. Mackenzie lo vuelve flecos. La Cruz Roja, que era por definición completamente neutral, que estaba dedicada a atender el dolor humano sin preguntar quién era el que sufría ese dolor, está convertida, por lo menos en Colombia, y parece que en otras partes del mundo también, en un comité político de la ultraizquierda. El señor Harnisch lo que es un político izquierdista. Le recomendamos el artículo de Mackenzie sobre el particular. El Consejo Nacional Electoral decidió que la plata no es de Petro, sino de los partidos de Petro, y por lo mismo no acepta el embargo que ordenó la Contraloría que está persiguiendo los bienes de Petro para que le pague las multas que Petro no paga. Un estudio singular demostró que Transmilenio genera altos niveles de contaminación. ¡Qué genios! Nadie lo sabía. No nos habíamos dado cuenta de que un factor fundamental de la contaminación que padecemos es el Transmilenio del señor Peñalosa. Es la verdad que Petro no trajo los carros, con carros nuevos, con carros viejos, con el diésel, el sistema de diésel Transmilenio es un gran productor de contaminación. No hay duda ninguna. Corea del Norte no produce alimentos, mientras Corea del Sur es uno de los países más desarrollados de la Tierra, con una industria fantástica, donde están, por ejemplo, los más grandes astilleros, que es donde se fabrican los barcos y se reparan y se remodelan los grandes barcos que surcan los mares, una gran potencia en electrónica, una gran potencia en la industria automotriz, un país donde no existe la pobreza y mucho menos la miseria. Corea del Norte, separados por el por el paralelo 38, lo único que produce son misiles y pobreza, hambre. La ONU tiene un estudio dramático sobre el particular. Y en Colombia, los textiles de contrabando. Salem, Yamure, Dakaré. Y nos tememos que no sea el único contrabandista de textiles. Saludamos y felicitamos a quienes permitieron la captura de este contrabandista, que ojalá no lo manden los jueces para la casa hoy mismo, ¿no? Para que siga delinquiendo cómodamente. Eso era un daño tremendo para la economía colombiana y especialmente para los industriales medianos y pequeños que están en el mundo de los textiles y de las confecciones. Y de todo esto y de mucho más, y del terror que desató Stalin. Es que no es Stalin el triunfador de la guerra mundial. Stalin, para muchos, es un asesino, el más grande asesino que haya conocido la historia. Hoy lo contaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como la Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube.
Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Canción mexicana, de esos boleros rancheros mexicanos como este, Sé muy bien que vendrás. Vendrás hacia mí ya destruido, ya envilecido, ya cuando nadie piense en ti. Entonces aquí te estaré esperando para darte consuelo. María Luisa Landín es la cantante que tenemos para abrir esta mañana y para saludarla, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en la JEP, en lo que ocurrió ayer en los juzgados en Palo Quemado y en una clínica al occidente de Bogotá, a través de la cual finalmente se pudieron superar los problemas tecnológicos y se pudo conectar por Skype a la audiencia de imputación de cargos al Tuerto Gil. Audiencia en la que pues se le imputaron cargos a él, al fiscal Bermeo y a otros particulares por hacer parte de esa red criminal de la JEP, que pretendía pues dilatar la extradición o el proceso de extradición que se adelanta en contra de Jesús Santrich en esa jurisdicción. Pues bien, lo que se conoció ayer trascendió además el caso Santrich, porque se destapó por parte de la Fiscalía que esta red criminal no solamente estaba interesada en mover los hilos de la justicia a favor de Santrich, sino también en enviar cocaína a Italia. Pues del fiscal Bermeo se dijo que fue él quien logró dilatar. Vaya usted a saber si fue cañando o si fue en serio que lo dijo, pero las grabaciones así lo manifiestan. El fiscal Bermeo dice que es él quien logró dilatar el envío y embolatar la carta que nunca llegó a los Estados Unidos. Recordarán ustedes la carta que se perdió en la red postal en 472. Y lo que proponía y lo que le pedían era ayudar a retrasar el trámite que se adelanta en la JEP. En el caso de Santrich, retrasar ese trámite de extradición durante 3 meses más. Así que pues la Fiscalía empieza a destapar sus cartas en este caso, un caso en el que la red criminal pues tenía tentáculos no solamente dentro de la JEP, sino que buscaba también coronar un envío de cocaína a Italia. Entre tanto, pues sigue el escándalo en torno a la misma JEP, se siguen conociendo detalles del roscograma que maneja la señora Patricia Linares al interior de la JEP. Patricia Linares, que está casada con el señor Gabriel Misas, quien hay que recordar fue consejero económico del gobierno de Ernesto Samper. Y pues todo esto por cuenta de la noticia del contrato de Miguel Samper Strauss, hijo de Ernesto Samper, un contrato que le dieron en la JEP por 50 millones para ser ejecutado en 34 días. También cabe recordar que el hermano de la señora Linares fue subordinado de Miguel Samper durante su paso por la Agencia Nacional de Tierras, y María del Pilar Badamón, que es la secretaria ejecutiva de la JEP, fue directora de la USPEC, donde era jefa de Harold Enrique Linares. Así que aquí lo que podemos ver es que es todos con todos, un roscograma en donde todos se están devolviendo favores, un tema del paso de Miguel Samper por el gobierno Santos, en donde dejó muchos contactos que ahora pues ha usado, y de qué manera, a través de la JEP. Un contratico de 50 millones de pesos para ser ejecutado en 34 días, y esto lo que revela pues es el roscograma que hay, porque la señora Patricia Linares no solamente tiene al hermano del que ya comentábamos ahí, sino que también hay 2 hermanas de ella trabajando en entidades relacionadas con la JEP. Así pues que la JEP se sigue hundiendo en su propio lodo, y esto solamente para aumentar el escándalo del que pues conocimos el viernes pasado con el soborno que recibía un fiscal de la JEP para dilatar
para embolatar el proceso de extradición de Jesús Santrich. La vinculación de la JEP con Ernesto Samper, ¿cómo le parece, pues? Completica. De manera que Ernesto Samper y Edgardo Maya Villazón son los dueños de la JEP. Y los faros iluminantes desde el punto de vista moral de la JEP. Quiero hacerle una pregunta, no sé si lo ha mirado. Esta señora Bahamón, que fue subalterna y trabajó con Samper y que ahora le paga con los contraticos de 50 millones, sí. Habrá que ver si no hay otros por ahí, ¿no? Ah, no, claro, estamos detrás de ellos. Si no hay estamos otros. Detrás de ellos, bueno, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Esa señora fue la que reemplazó a Néstor Raúl Correa? ¿Secretaria general? ¿Era ese el cargo que tenía Néstor Raúl Correa o fue Marta Lucía Zamora la que lo reemplazó? Quizá fue Marta Lucía Zamora, quien tuvo un paso pues muy breve de 3 meses, solo 3 meses, que le bastaron además para ganarse también, que también hay que reiterarlo, otro proceso penal en su contra, un proceso penal que se adelanta en contra de Marta Lucía Zamora y de unos contratistas. Y de otros funcionarios de la JEP. Uno de ellos además no se sabe si está vinculado con una magistrada, un contratista, no se sabe si está vinculado con una magistrada. Así que, bueno, pues los escándalos siguen en la JEP y sí, sería el reemplazo de la señora Zamora quien habría reemplazado al señor Correa, ¿no? Néstor Raúl Correa, que salió en medio de unos escándalos por favorecer salidas del país de ciertos jefes de las FARC que necesitaban ir a tomarse unos días de descanso, unos en Europa y otros aquí en América. Pero esa fue Marta Luz Zamora. Los dos. Néstor Raúl también está señalado de haber dejado salir gente. Sí, señor. A Pastora Lape, quien viajó a Quito, a Ecuador, entre el 2 y el 5 de abril del 2018, con el argumento de ir a hacer gestiones de paz. La lista es larga, doctor Fernando. Entre otros, aparece el sujeto que le puso la bomba al Club El Nogal. El señor Arellán. Claro, el que se fue para Isla Margarita. Sí, Arellán, porque el hermano de Arellán o el sobrino de Arellán fue el que voló en átomos al pie del carro que le puso donde estaba la bomba para el club. El que llevó el carro. El que llevó el carro físicamente. Sí, señor. Ese quedó vuelto trizas, como hay que volver trizas a esa JEP. Bueno, la están volviendo trizas ellos mismos, doctor. Ellos mismos. Se están encargando ellos mismos. La volvieron. La JEP no despierta sino un sentimiento de repugnancia, de asco. ¿Qué nos dan usted y los otros magistrados de la JEP que están allá? Nos dan asco a los colombianos. Eso es lo único que producen. Asco, repugnancia moral. Eso es lo que producen estos sinvergüenzas de la JEP, porque son los sinvergüenzas. Elegidos, ya saben ustedes cómo están elegidos, ¿no? ¿Cómo están elegidos? Claro, por tres extranjeros bien mamerticos, ¿no? Y una farmacéutica comunista y un magistrado. ¿Ese magistrado sigue en la corte o ya se fue? ¿Por qué no lo averiguamos? El magistrado es probable que ya se haya jubilado y que tenga las pensiones de jubilación que tienen los de la JEP, que ganan lo mismo que un magistrado de alta corte que, dicho sea de paso, no paga impuestos. ¿Se acuerdan ustedes? No pagan impuestos. Reciben 34 millones de pesos de pronto mañana desintegramos ese salario completo de los magistrados de las altas cortes. Sí, señor, listo. Porque todo se va en gastos de representación y en primas técnicas que no pagan impuestos. Deben tener el mismo salario de un congresista, a propósito. Que debe ser 32.5 millones. Sí. 32.5. Muy bien. Los primeros evasores de impuestos en Colombia son los servidores públicos que ganan más en Colombia. Pero hay que perseguir la evasión de impuestos, ¿no es cierto? Válganos Dios. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Juan Guaidó se reúne con los sindicatos venezolanos y anuncia huelga escalonada en el sector público. Un día después de su regreso a Venezuela, tras una gira por 5 países de Latinoamérica y haber desafiado una prohibición judicial para salir del país, Juan Guaidó inició ayer, 5 de marzo, una ronda de conversaciones con los líderes sindicales venezolanos para debatir sobre una huelga escalonada de empleados públicos que empezaría el 9 de marzo. A la reunión asistieron voceros de los principales grupos de jubilados, docentes, trabajadores de la salud, delegados de la compañía
Compañía Estatal de Telefonía, también de la Cancillería, del Metro e incluso trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Además, a partir de mañana, la Asamblea Nacional empezará una serie de citas con cerca de 600 sindicatos para definir las acciones que vendrán desde las centrales de empleados. Según las declaraciones conocidas después de la reunión, todo esto fue una iniciativa propuesta por los mismos empleados en reclamo por el irrespeto a sus derechos y, por supuesto, por la pobreza que viven todos los venezolanos. La presidenta del sindicato de la alcaldía del municipio Libertador, quien estuvo en la reunión, dio declaraciones y aseguró que se niegan a convertirse en esclavos de una caja de comida. Ante el anuncio del paro hecho por Guaidó, Nicolás Maduro dijo que se trata de una minoría enloquecida que solo busca impulsar la desestabilización de su mandato. Aseguró que los derrotará y convocó a sus simpatizantes a participar en manifestaciones el sábado, día de movilizaciones de la oposición y cuando se espera que empiece la huelga de la oposición. Este diálogo sobre un paro generalizado es muy importante. Recordemos que en Colombia la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla terminó después de un gran paro nacional, de modo que todo parece avanzar hacia la liberación de Venezuela. Todo va para allá, y va para allá muy rápidamente. El presidente Duque tiene razón, ese será su gran triunfo político, lo vaticinamos desde ahora, y eso le abrirá las puertas a un proceso político y sobre todo económico en Colombia de unas dimensiones gigantescas. ¿Quién va a recuperar a Venezuela, Vanessa? ¿Desde dónde se va a hacer eso? ¿Dónde están los ejecutivos que van a transformar otra vez a Venezuela? A propósito, ahí veo sindicalistas de las empresas de comunicaciones. ¿Recuerda usted cómo se llamaba la empresa de telecomunicaciones, de telefonía de Venezuela, que fue una de las más grandes de América y que la convirtieron en nada? ¿La volvieron flecos? ¿CanTV? Movilnet, sí, también Movilnet. La CanTV. Sí. Gracias, usted sirvió de abogado de los pobres porque Vanessa no iba a saber. Ay, yo sí sabía, doctor. De hecho, siempre me he reído. No sé por qué se llama CanTV, como si fuera una televisión de animales. CanTV, la CanTV, gigantesca empresa, como lo era PDVSA. Había unas empresas públicas enormes en Venezuela. ¿Qué quedó de ellas? Nada. Miseria. Víctimas del robo, del abandono, de la impericia de todos estos sinvergüenzas. A propósito de impericia, vamos a contar lo que pasó en Rusia con la época estaliniana. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Estamos en horas cruciales para cambiar la historia de Colombia con la posibilidad de regresar a la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca en Colombia. Será mañana cuando la Corte Constitucional adelante la audiencia pública para escuchar a los defensores de la coca, que no a los detractores del glifosato, porque para ellos el glifosato es malo si se usa para la coca, pero no dicen nada si se utiliza para cultivos lícitos. Y obviamente escucharemos al gobierno del presidente Iván Duque con su ministro de Defensa, Guillermo Botero, que pedirán que se permita el uso de la aspersión aérea con glifosato para reducir de alguna manera las miles de hectáreas, las cientos de hectáreas de coca sembradas en Colombia, que no solamente manejan el auge del narcotráfico en estos momentos como el principal país productor de coca en el continente, sino que también deja muchas vidas que se pierden por cuenta de las minas antipersona que instalan los de las FARC y el ELN que tienen el control del narcotráfico en el país. Debo recordar que desde el año 2015... Y los desplazamientos de mar, desplazamientos atroces, bueno, y los reclutamientos que dicen que están peor que nunca. Los reclutamientos de menores. Lo dice la Cruz Roja, sí señor. Debo recordar que desde el año 2015 el expresidente Juan Manuel Santos, ante las presiones de los terroristas de las FARC en La Habana, tomó la torpe decisión de entregar el país al narcotráfico, suspendiendo la fumigación aérea con el argumento que llamaron ellos era un argumento científico sobre el daño y el peligro para la salud que producía el glifosato. Peligro y daño que no fue comprobado, que fue puesto en la mesa por el ministro Gaviria de aquel entonces, que era el de salud, y que fue avalado por la Corte Constitucional más adelante. Pero como dato curioso les quiero contar, en el país se usa cerca de 25 millones de litros de glifosato para los cultivos lícitos,
llámese arroz, caña o café. En esta práctica que lleva años en Colombia, jamás se ha reportado problemas en la salud o cáncer en los ciudadanos que están cerca de esos cultivos, por lo que no puede decirse ahora que fumigar la coca produzca graves enfermedades como lo están haciendo o como lo han tratado de llevar al convencimiento en la sociedad colombiana. La audiencia, que será mañana, es para hacerle seguimiento, entre otras cosas, a la sentencia T-236 de 2017, que recomiendo muy especialmente a los oyentes la puedan descargar y leer, en la que se señaló que no se puede hacer uso del glifosato si existen dudas sobre su afectación a la salud y el ambiente. De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a 2017, los narcocultivos en Colombia llegaron a 209.000 hectáreas, un 11% más que en el 2016, cuando el reporte fue de 188.000. Pero, según la ONU, a 2017 la cifra es menor, es de 171.000 hectáreas. El 64% del incremento de la superficie cultivada se concentró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, según el reporte de la ONU. Veremos, doctor Fernando, si mañana los magistrados entienden de una vez por todas que en sus manos está rescatar a Colombia del narcotráfico que se está tragando a la sociedad sin que haya una Corte Constitucional que, en cambio de avalar acuerdos políticos, proteja el bien jurídico tutelado de la dignidad humana y la vida. Entre los departamentos con más coca se le olvidó uno, tal vez que no lo mencionó de miedo a Tatiana, su vecina, o nuestra vecina. Ah, sí, Nariño, claro. Sí, Nariño, sí. Nariño, claro, pero pues a usted le dio miedo de Tatiana y entonces no mencionó a Nariño como uno de los departamentos que está convertido en un mar de coca. En Nariño hay más coca que en todo el Perú, en el departamento de Nariño. Esto está convertido en un mar de coca, lo dijo el Procurador General de la Nación, con las consecuencias que eso trae. Hoy hablaremos de una de esas consecuencias con un senador de la República que nos dirá por qué los cafeteros están quebrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Están quebrados por eso, porque Colombia es un mar de coca. Bueno, Cindy Larrota. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y también muy buenos días para todos nuestros oyentes. El ELN sigue demostrando su intención de negociar, y de qué manera. Y es que es tanta su intención de paz que estarían preparando ataques terroristas en las principales ciudades del país como Medellín, Cali y Bogotá, y para eso están asociados con bandas criminales. La primera advertencia la hizo esta semana la directora de Azocapitales, Luz María Zapata. Según sus declaraciones, la narcoguerrilla del ELN quiere fortalecerse ante una eventual mesa de negociación a través del terrorismo. Y de los primeros en manifestar su preocupación ante este tema fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien explicó que los atentados terroristas que el ELN quiere cometer, más o menos de la misma magnitud que el ataque en la Escuela de Cadetes General Santander acá en Bogotá, se estarían preparando en alianza con bandas criminales que actúan en el Valle de Aburrá y que se dedican a la extorsión, el microtráfico y los desplazamientos forzados. Gutiérrez recalcó que el ELN quiere fortalecer sus milicias urbanas y recordó que hace varios días se les encontraron unas armas a la banda denominada Los Pacheli en el municipio de Bello, allí en Antioquia, y que estarían destinadas a unas células del ELN en Medellín. Ante esta situación, doctor Fernando, se ha organizado una reunión urgente de seguridad nacional entre el ministro de Defensa, Guillermo Botero, los alcaldes de ciudades capitales y las cúpulas de policía y el ejército. La reunión está agendada para hoy en Bogotá y se discutirá en los lineamientos del Ministerio de Defensa para poder prevenir estos actos terroristas. Las carreteras del país también están en alerta ante las posibles afectaciones a la integridad y a la ciudadanía por parte del ELN, no solo en las ciudades capitales, sino también en ejes viales de municipios intermedios. Esto lo informó el general Carlos Rodríguez, director de la Policía de Tránsito. Definitivamente, doctor Fernando, estos hechos solo demuestran que con terroristas y narcotraficantes no se debe negociar. Son palabras de un gran político español, de José María Aznar, expresidente que fue del gobierno español, presidente y uno de los fundadores del Partido Popular, que viene desde luego de la época gloriosa de Manuel Fraga Iribarti. Así pues que con los terroristas no caben las negociaciones.
Santos no solamente negoció, sino que se les entregó. ¿Qué es lo de menos? Que Santos se les entregue, ojalá estuviera allá. No, les entregó el país, que es lo que es absolutamente inaceptable. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Adiós al campeón y de qué forma. Real Madrid fue eliminado ayer en octavos de final en la Champions. Este torneo que ganó los últimos 3 años y que era su última carta para salvar una temporada para el olvido. En su casa, frente a su público, fue goleado 4-1 por el Ajax holandés. Este equipo que había perdido 2-1 en la ida en su estadio y ayer fulminó al Real Madrid. Después de 13 años vuelven a pisar los octavos de final de esta competición los holandeses. La pesadilla para el Real Madrid comenzó muy temprano, en el minuto 7, un gol de Hakim Ziyech asistido por Tadic, quien bailó a la defensa blanca. 11 minutos después aumentó la ventaja. Con un 2-0 abajo en la primera parte, ya habían salido lesionados Lucas Vázquez y Vinicius. Este último, con gritos de dolor, se despidió de la cancha. En la segunda parte, el infierno para los jugadores de Solari no paró. Otros 2 goles recibieron, y qué golazos. Y Marco Asensio marcó el del honor en esta despedida. Lo sucedido ayer es lo recogido por un equipo que inició su debacle con la salida de su goleador Cristiano Ronaldo, que no fue reemplazado, la contratación de un entrenador que estaba dirigiendo la selección española en el Mundial de Rusia y fue un fracaso, estoy hablando de Lopetegui, luego la contratación de un técnico argentino sin la suficiente experiencia para dirigir un equipo como el Real Madrid, Solari, un abandono absoluto de sus principales jugadores y los problemas internos. Se le acabó el reinado al Real Madrid en la Champions, doctor Londoño, y de qué manera, goleado y silbado en su estadio, en su casa, donde venía de perder 2 partidos con el Barcelona en los últimos 4 días. Les cuento que el Ajax avanza a cuartos de final y por el otro lado el Tottenham, que ayer eliminó al Borussia Dortmund. Terrible lo del Real Madrid. ¿Qué dirá don Florentino, el dueño del Real Madrid? Bueno, ay si tuviera Cristiano Ronaldo, ay si tuviera a James, ay, bueno, eso dirá para sus adentros. Don Florentino es el ocaso de los ídolos. Y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, Alejandro Corrales. ¿Por qué están en crisis los cafeteros? ¿Por qué están en la miseria? ¿Por qué no tienen con qué pagar sus deudas? En un minuto, Alejandro Corrales, senador de la República, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 46 minutos.